Saludos y bienvenidos a Econotemas, una semana más en mayo, en compañía de Carlos Cuello. Carlito, ¿Cómo está usted? muy bien, Gracias a Dios. muy bien, avanzando, bajo agua, Sí, en el mes de mayo, en el bajo mes de la lluvia, madre, con cambios en el gabinete. además de... ¿eh? Eso fueron Se fue Tati de Salud lo Pública. que trajeron la crecida de los ríos. Sí, ahí va el amigo Osmar Benítez de Agricultura. Así es. Hacía tiempo que Omar andaba detrás de eso. Bueno, por lo menos él tiene toda una Y vida bueno, ligada al sector agropecuario. y tiene todo el material para hacer un buen un buen trabajo. Toda su vida. Sí. Omar Benítez, perseverante, muy bien. Vamos a desearle suerte a todos los agraciados. Incluyendo a Domínguez Brito, que se va a lanzar a la carrera presidencial. Sí, que había que renunció precisamente Sí. Domínguez Brito. Pero todo marcha, todo marcha. Mira, Cuello, tú sabes que en esta semana, antes de entrar en materia, ya hubo una firma muy importante. La gente no le ve la relevancia que tiene eso. El gobernador del Banco Central y el ministro de Educación firmaron un acuerdo para incorporar a la currícula básica los conceptos básicos, los elementos básicos de la economía, para que nuestros estudiantes comiencen a manejar desde temprano lo que significa, porque la economía, el que entiende la economía, Carlito, lo entiende todo. Y entonces yo quiero pues felicitar a las autoridades del Banco Central, en la persona de don Héctor Valdés Albizu, y al Ministerio de Educación, que se pusieron de acuerdo para darle al país y darle a los estudiantes, a la escuela, la posibilidad de que los muchachitos desde el principio ya comiencen a manejar y llegar a la secundaria ya con base de entender lo básico de la economía, porque entendiendo la economía van a entender en su vida muchas otras cosas. Así es. ¿Verdad? Sí. Vamos a la pausa y entonces un ratito volvemos con el grueso de Econotemas para esta semana. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, la Universidad de Alto Nivel, presentó el informe de la economía, el informe de los primeros 3 meses de la economía, que trae informaciones muy importantes, bueno para el debate, porque incluso se puede confrontar un tanto con lo que fue el informe presentado por las autoridades del Banco Central sobre el desempeño de la economía. Pero hay un elemento que ya se hace reiterativo en varios sectores y en varios sectores, que es el tema de la deuda y es el tema fiscal. Esos dos componentes estuvieron presentes, muy presentes, en el informe advertencia del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, llamando la atención de que para mantener y darle sostenibilidad al proceso de crecimiento con estabilidad de la economía, hay que actuar en función de control de la deuda y en función de buscar una reforma fiscal. ¿Cómo tú lo ves? Mira, básicamente ellos hacen una evaluación del comportamiento de la economía para el primer trimestre y obviamente que revisan lo que son sus proyecciones de crecimiento, las expectativas para el año 2018. En este caso, el periódico titularon, aunque el informe es sobre la evaluación de la economía, los periódicos titularon que la depreciación cambiaria podría impactar el crecimiento de la economía. Para nadie es un secreto que en el primer trimestre la depreciación cambiaria fue muy significativa. Estamos hablando de que fue de más de un 2%. 2%, 2 y algo, 2.2. Pasó de 48.20 a 40, rompió la barrera de los 49. Y obviamente ellos hacen una proyección de que de mantenerse esa tendencia, cosa que difícilmente ocurre porque todos sabemos que el primer trimestre es el que tiene mayor impacto en lo que es la depreciación cambiaria porque se incrementa significativamente la demanda de divisas
para suplir los inventarios y demás. Entonces ellos proyectan que de mantenerse esa tendencia, estaríamos terminando con una depreciación del 5.5%. O sea, el banco, para que tengamos una idea, las proyecciones de Hacienda para el presupuesto son de un 4%. Y estima que el dólar terminaría en un 50 puntos y tanto, y que a diciembre estaría en los 51. Esas son las proyecciones que se utilizaron para hacer el presupuesto. Todavía, como quiere, está por debajo, ¿no? Por debajo. Y lo otro es que difícilmente la tendencia que se ha evidenciado en estos primeros 3 meses se mantenga a lo largo del año, ¿no? Ahora sí advierten en el sentido de que el Banco Central debe tomar medidas, y que dentro de esas medidas podrían estar incluidas, primero, lo de la restricción de la masa monetaria, que fue precisamente el elemento dinamizador a partir del segundo semestre del año 2017. Eso sería atacar la tasa. Bueno, lo que pasa es que si tú mantienes esa presión cambiaria, con la posibilidad de que la depreciación se haga más acelerada, entonces habría que tomar medidas. Esa es una de las posibles medidas en materia de política monetaria, porque si tú restringes los medios de pago, le va a quitar presión de demanda a las divisas. O sea, es una medida que en cualquier circunstancia se podría aplicar. La otra medida que ellos sostienen también que se podría aplicar es la de que el Banco Central se ve en la necesidad de inyectar parte de sus reservas, o sea, intervenir hasta cierto punto el mercado cambiario, ¿no? Y la otra es la de revisar su tasa de política monetaria con una expectativa a la alza, ¿no? ¿Y eso por qué? Subir la tasa de política monetaria como una forma de evitar que, ante la salsa que se están produciendo y que se van a seguir produciendo en los mercados internacionales, nosotros quedemos con tasas muy por debajo, y entonces eso podría estimular lo que es la expatriación de capital, que sería una mayor presión sobre el tipo de cambio. O sea, cualquiera de las 3 medidas, ¿no?, ellos advierten que deben ser implementadas. Yo asumo como sanas las recomendaciones y advertencias que hacen los técnicos del INTEC sobre esas situaciones que pudieran impactar. Pero bueno, es académica. Impactar. Pero yo creo que siempre hay que tomar en cuenta que concomitantemente con esos retos y esas situaciones, el mercado, el petróleo, por ejemplo, es un factor que hay que tomar en cuenta con esto. Claro. A medida que la tarifa del petróleo siga aumentando, en esa misma medida nosotros vamos a tener que requerir de más cantidad de dólares para... Va a aumentar la presión de demanda de dólares. Y entonces en ese sentido lo va a impactar. Todo eso está bien. Pero hay que tomar en cuenta 2 cosas. Porque estoy un poquito más tranquilo a pesar de la advertencia. Por un lado, por el comportamiento mismo que está teniendo la economía en factores básicos que son generadores de divisa. Por ejemplo, la inversión directa, la inversión extranjera directa. Segundo, el turismo. Tercero, las remesas. Y que por primera vez también estamos viendo un sector exportador en un proceso de relanzamiento, que es un factor donde hay que enfatizar aún más para que nosotros podamos hacer más competitiva la economía dominicana. ¿Tú entiendes? Y tomar en cuenta también que tenemos, por suerte, y además por el trabajo que se ha venido haciendo, una gran reserva que incluso aumentó en forma considerable en el primer trimestre, en cerca de 600 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una economía que, si bien es cierto que tiene que tomar muy en cuenta las autoridades esos factores, no menos cierto es que el desempeño hasta el momento y las proyecciones que se ven nos dicen que hay que prestarle atención, pero tampoco entrar en pánico ni nada que se le parezca. No, yo no creo, pero pienso sí que la advertencia es válida. Claro que es válida. No comparto el hecho de que la depreciación que se ha verificado en este primer trimestre necesariamente se mantenga a lo largo de este año. Sin embargo, para colocarse tú mencionaste algo, la situación de petrolera. Sí, eso es delicado. Según el informe recoge, por cada $10 que sube la factura, el barril de petróleo, nosotros tendríamos que adicionarle 700 millones de dólares. Eso va a ser una demanda adicional de divisas. Claro que sí.
que no es verdad que se puede sostener que con las reservas, porque las reservas se van a deteriorar que más. el mismo gobernador del Banco Central, cuando daba las buenas nuevas del crecimiento de la economía, de esa estabilidad que tenemos, advertía que puede haber factores que escapan a nuestro control, que pudieran de alguna manera impactar ese proceso de crecimiento, que él los vislumbra incluso hasta un 7%. Fíjate la situación, con la ruptura de Estados Unidos, unilateral de Estados Unidos del acuerdo, ya el petróleo, el tipo Brent subía a 77, el WTI a 71 y pico, los dos subieron un 3% en tan solo un día. O sea, a eso agregarle que si, bajo el supuesto, aunque Trump dijo que va a diferir lo que es lo que podrían ser sanciones petroleras a Irán por 6 meses, 180 días, ¿no? Sí, pero ya está creada una situación. Ahora mismo Irán está produciendo 2.500.000 barriles diarios de petróleo. Sí. Y cuando le pusieron las sanciones, Irán quedó como más de 1 millón de barriles fuera de mercado. Entonces, y ya amenazó, el impacto que y ya ellos amenazaron. No, por suerte Europa, incluyendo Alemania, Francia e Inglaterra, las 3 grandes economías de Europa, más China y Rusia, se plantean la sostenibilidad del acuerdo. Entonces, el acuerdo, pero como quiera, el nerviosismo nada más, ¿no? Ya las expectativas de petróleo son al alza. Entonces, el petróleo nos puede afectar mucho. Y eso, lógicamente, que va a implicar, de alguna manera va a impactar el mercado de divisas. Claro. Y la proyección de la universidad son de que el crecimiento del Producto Bruto Interno para este año 2018 podría ser de no más de un 5%, contrario a lo que sostiene el Banco Central, que podría ser hasta de un 7%. Y contrario a lo que sostiene el Fondo Monetario, que lo coloca en 5.5%. Por encima de un 5, sí. Bueno. O sea, un poquito más moderado, ¿no? Pero yo todas las advertencias yo las veo bien. De todos modos... Porque es en función de que estemos alerta y que tomemos la medida cuando tengamos que tomarla. Pero eso te digo, cualquiera de esas medidas de política económica que se planteaban, política monetaria, podría ser implementada en cualquier momento, porque lo que habría que evitar en este caso es que la economía se pueda ir de la mano y que entonces la estabilidad macroeconómica que hemos disfrutado en los últimos tiempos pues se pierda. Pero nosotros confiamos plenamente en la vigilancia plena, permanente de las autoridades monetarias y financieras. La confianza es buena, pero la advertencia siempre es válida. Claro que es válida, claro que sí. Vamos a la pausa y volvemos. Tú sabes, Cuello, que siguen los llamados y de alguna manera la presión de algunos sectores para que la República Dominicana y el gobierno, la administración del presidente Danilo Medina, pues le abra paso a una reforma fiscal. Y ahora la última manifestación en esa dirección la hace el representante en la República Dominicana del Banco Mundial, que dice 2 cosas. Lo primero, dice, es el mejor momento, estamos en el mejor momento en la República Dominicana, si no para un pacto, por lo menos para una reforma fiscal, precisa él. Y él dice que estamos en el mejor momento porque la economía está creciendo muy bien. Dice, está creciendo por encima de un 5%, entonces este es el momento adecuado como para que, si no con un pacto como el que está previsto, por lo menos que avancemos en una reforma fiscal que se hace necesaria para darle sostenibilidad a ese crecimiento del que señalan prácticamente todos los informes. ¿Cuál es el mejor momento para tú atender tu salud? ¿Cuál es el mejor momento para tú atender tu salud? Antes de enfermarte. Cuando estás saludable. Cuando estoy saludable. Eso es natural. Exactamente. En la medicina se dice que cuando... Y cuando tengo los chelitos también para ir. Sí, pero en la medicina se dice que cuando una enfermedad está comenzando es difícil de diagnosticar. Exactamente. Pero fácil de tratar. Sí. Cuando se agrava,
diagnosticarlo Ay, ya es fácil, sí, pero claro. difícil tratarlo. Tratarlo. Entonces, la advertencia del Banco Mundial me parece muy atinada. Ya en el estudio que se hizo conjuntamente con el Ministerio de Economía, que nosotros habíamos comentábamos aquí el año pasado, Sí. viene la advertencia. Pero en esta semana leí en la prensa internacional declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional con la misma advertencia. Ahora la economía en general, la economía mundial está creciendo, las economías en todas las regiones también están creciendo. Sí. Y ella entiende que es el mejor momento para impulsar reformas. Sí. ¿Por qué? Mira, una reforma cuando una economía está en crisis la va a afectar, va a impactar más. Sí. Por ejemplo, digamos que tú tienes la economía con una alta inflación, con una caída en su nivel de crecimiento. Cualquier tratamiento que tú le apliques a un paciente que está debilitado, como la del 92, en principio como la del 92, lo va a debilitar más. Lo va a debilitar más. O sea, lo que es posible es que el tipo salga airoso, pero Claro. en principio lo va a debilitar más. Sí. O sea, digamos, una economía que está en recesión y tú tomas medidas de incrementar impuestos para corregir déficit. Si la población lo va a sentir. No. Se va a resentir más. Porque van a bajar los niveles de demanda de la economía. Claro ¿no? que sí. Entonces, por eso ellos advierten que ahora es el mejor momento, aunque el crecimiento se haga más moderado, pero la economía estaría en capacidad de soportar el tratamiento. ¿no? Y yo creo que es correcta la advertencia. Sí. Y es atinada porque la gente cuando está en su buena, piensa que lo malo no va a llegar. ¿no? Así es. No. Y el que habla de tomar medidas para evitar el malestar, dicen, ese es un pesimista, Sí. ese es un derrotista. Y fíjense que en modo alguno, este tipo de advertencia que se hace de llamado a la atención, en este caso por parte del Banco Mundial, en modo alguno le resta validez, importancia, trascendencia a las medidas que ha ido tomando la administración del presidente Danilo Medina para mejorar las cobranzas, por ejemplo, para mejorar todo el sistema tributario, ¿verdad? Que le ha dado resultados, porque ahí está impuestos internos, ahí está la Dirección General de Aduana. En ambos casos han incrementado en forma considerable las recaudaciones, se han ido cerrando algunos espacios a la evasión, a la ilusión y al contrabando. Eso también es verdad, pero lo que no se puede negar es que aún con estas mejoras el Estado Dominicano sigue languideciendo porque no encuentra los recursos suficientes para responder a una demanda tan considerable y permanente como la que tiene de bienes y servicios. Primero hay que destacar que fue en el marco del conversatorio de la Asociación de Industria de Herrera que participó y que conjuntamente con él participaron otros economistas, otros panelistas, ¿no? O sea, el representante del Banco Mundial. Exacto. Pero fíjate lo siguiente, la preocupación viene dada también porque esa fue una de las advertencias que hizo uno de los panelistas, el impacto del endeudamiento como consecuencia del déficit fiscal, ¿no? Que hemos venido arrastrando año tras año, ¿no? Está gravitando sobre las finanzas públicas un déficit de una manera tal que ya solamente el pago de los intereses requiere del 23%. Y al ritmo que vamos, es muy probable que en los próximos años, si no se actúa, la mitad del presupuesto habrá que destinarla para el servicio de la deuda. Valga decir, amortización e intereses. Y eso es nocivo para la economía. Sí, porque entonces te limita la capacidad de asignación de recursos. Pero yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se debe tratar de buscar con pacto o sin pacto la sostenibilidad financiera del gobierno, porque si no se actúa, como te digo, ya sea con una reforma, ya sea eficientizando los mecanismos de recaudación, yo entiendo que se debe hacer la reforma. ¿Sabe por qué? Porque más allá de lo que puede ser la eficientización, el incremento de las recaudaciones, hay que simplificar ese sistema tributario que le dificulta al contribuyente el pago de sus impuestos, pero además hay que buscar la manera de resolver el problema. Motiva la evasión. Motiva la evasión. El anticipo, por ejemplo, ya lo hemos comentado otras veces. Óyeme, que tú te ganaste 1,000 pesos hoy
Y eso supone que tú te vas a ganar eso mismo el año que viene. Se supone Y tienes que pagarlo anticipado. Y tienes que esperar entonces cuando te lo vayan a retomar, ya tú estás descapitalizado. Entonces tenemos necesariamente que buscar la manera, no solamente de incrementar la recaudación, no una reforma. Y ver qué vamos a hacer con el ITEB y este. Y lo otro es, El ITEB, cómo estamos gastando los 18% recursos. para todo el mundo. Sí, pero lo otro es cómo están gastándose los recursos. ¿A qué áreas La inversión estableciendo pública. prioridad? Se ha relegado la inversión pública. Sí. Esa es la parte más relegada. Entonces, mientras encontremos abiertos los mercados de valores que se nos van a ir cerrando y a la medida en que vayamos incrementando el coeficiente de deuda, nos va a costar más, ¿no? En términos de tasa de interés también. Sí. Entonces, yo pienso que sí, que la advertencia es muy válida y debe ser tomada en consideración, porque es lo que te digo, una crisis, cuando llega, ¿no? Todo el mundo dice que pudo haberse evitado, pero cuando se está en bonanza, nadie se acuerda de que la crisis está acechando. Parece que en una parte del gobierno, porque hay, incluso al interior del propio gobierno hay sus diferencias de criterio con relación a esto, dicen que se puede esperar al 20 para iniciar un proceso. No, porque de ya reforma habría un proceso fiscal. electoral y ahí es el momento más Entonces, inoportuno para eso. Exactamente, por eso digo de la necesidad que tenemos todos de que lo que se vaya a hacer se haga precisamente ahora. Pero ya parece que el pacto fiscal va a ser No, muy difícil que se pueda impulsar. Muy difícil. Y hubiese sido lo ideal. Sí, muy difícil. Yo, eso que dice el representante del Banco Mundial, dice, bueno, si no un pacto, por lo menos una reforma. No sé a qué se refería a eso, porque de lo que me estás planteando es un parche. Sí, pero en la simplificación, es que yo creo que aquí, mira, eso tiene que ser integral, si lo nos que vayamos ponemos- a hacer tiene Mira, que ser... mira, es que ya aquí no hay que discutir mucho. Ya mucho. Aquí todo el mundo sabe, el sector empresarial también. Sí, ¿no? claro. ¿Cuáles son los puntos? Esto y esto. O Así sea, es. yo no creo que esto amerite de años de discusión, No, de debate. Ya esta economía está suficientemente estudiada. Hay que ponerse de acuerdo. Y nunca vamos a estar de acuerdo al unísono, ¿no? No, imposible. Pero el Estado está requiriendo de recursos y no va a conseguir Y de recursos, mejor, espérate, y de mejor distribución, mejor gestión de la del finanza. gasto, gestión Sí, del gasto, porque, óyeme, gestión del gasto. no, tú no Así, puedes aumentando así los es. ingresos si y tú fíjate no- que los reclamos van, el mismo fondo y el mismo Banco Mundial y la CEPAL reclaman también una mayor inversión social, pero eso sin dinero no se puede. Claro, bueno, es lo que te digo, insisto en la eficientización de la asignación de los recursos. Bueno. Eso es clave. Eso es clave. Claro, hay que invertir más recursos en la salud. Vamos a ver. Hay que seguir mejorando la educación. Sí. Hay que seguir mejorando lo que se refiere a la infraestructura. Pero todo eso es recursos. Todo requiere recursos, es todo cierto. requiere Y no podemos seguir financiando los déficits con deuda. Así es. Eso sería lo ideal, señores. Por hoy hemos terminado. Hemos terminado. Señores, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Bye bye.